Muy buen día, estimado estudiante. Espero que te encuentres muy bien. Es un gusto estar por aquí contigo de nueva cuenta en el último bloque de Historia de México 2, titulado Presidencialismo y Alternancia Política. Vamos a trabajar a partir de 1940 con la presidencia de Manuel Ávila Camacho, los gobiernos priistas, el movimiento del 68. Vamos a tocar temas muy importantes que se desarrollaron en el año de 1994, como la firma del tratado, los cambios políticos, económicos, sociales que se dieron en este periodo. Es un momento, son momentos álgidos con muchísima información, pero que espero que no te satures, sobre todo que veas como estos procesos de cambios en la ciudadanía, en la economía y cómo fueron conformando al país que conocemos el día de hoy. También conocer el origen de algunas de las problemáticas muy graves que tenemos en cuanto al tema laboral, energético, educacional, el tema del crimen organizado. Vamos a tocar como temas muy contemporáneos, entonces, bueno, para mí es muy interesante y te doy la más cordial bienvenida a esta clase creada para Grupo Saxum, Humanidades 2.0. Recuerda, mi nombre es Alejandra Ceja Magnot, soy historiadora y te guiaré en esta clase, que espero que sea muy interesante y que sobre todo te genere muchas preguntas, intentes explorar un poco más allá solamente del contexto actual, sino que te vayas hacia la historia. Y pues bueno, que aprendas mucho. Gracias. Historia de México 2. Veamos. La orden de la sesión es la siguiente. Me gusta siempre hacerla para que tengan muy presente cómo vamos a desarrollar la sesión. Bienvenida, propósito del bloque, aprendizajes esperados, conocimientos previos. Aquí será un ejercicio con una lectura, bloques de aprendizaje, en contexto, introducción, desarrollo temático, conclusión y referencias. En cuanto al propósito del bloque, se busca que logres establecer las diferencias entre el sistema presidencialista, los gobiernos de alternancia y el México actual, mediante el análisis de sus aspectos sociales, económicos y políticos, desarrollando una conciencia ciudadana y un pensamiento críticos en los distintos ámbitos en que te desarrollas. En cuanto a los aprendizajes esperados, hacia el final del bloque será importante que logres relacionar las diferentes formas de organización política de los gobiernos del México contemporáneo, analizando los cambios que generaron que le permita promover una conciencia ciudadana en la vida democrática de tu municipio, estado y país. Enseguida realizaremos un ejercicio de conocimientos previos. Recuerda que este es muy importante para que logres pues activar algunos conocimientos importantes en el desarrollo de las temáticas que vamos a trabajar. Las temáticas, bueno, sí van en un periodo amplio que va de 1940 al 2018. Sin embargo, aquí nos vamos a ubicar un poquito en el tema de nuestro país, en el tema de la Segunda Guerra Mundial. Así que daremos inicio con una lectura y después unas pequeñas preguntas que es importante que tengas lápiz y papel para responderla. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a pasar a ver la lectura. Aquí puse primero las preguntas, pero me interesa que antes vean una pequeña lectura en la cual nos vamos a basar para responder el cuestionario. Esta es una lectura que apareció en el periódico El Tiempo de México, mayo de 1942 a 1943, Estamos en guerra, una nota de Eduardo Blanquel. Aquí señala en esta nota de la Ciudad de México del 28 de noviembre de 1942 que en un clima de tensión internacional compareció el hoy presidente Manuel Ávila Camacho ante el Congreso para someter a su consideración una iniciativa de ley que formalice nuestro estado de guerra con las potencias del eje, es decir, Alemania, Italia y Japón. Por favor, vayan siguiendo la lectura. El hundimiento del buque tanque petrolero llamado Potrera del Llano el pasado día 13
frente a las costas de Florida, hecho que implicó la violación de todas las normas del derecho internacional, provocó que México enviara una enérgica nota de protesta a los gobiernos alemán, italiano y japonés. Los dos últimos recibieron la nota, pero no respondieron. El de Alemania se negó a recibir nuestra protesta. La respuesta nazi fue el hundimiento de otro barco tanque, el Faja de Oro. El día 22 se reunió el presidente con su gabinete y en una larga sesión se acordó pedir al Congreso formalizar nuestro estado de guerra. Durante las 2 últimas semanas, grandes sectores de la población nacional se han manifestado en pro de que el país asuma una conducta beligerante. Líderes políticos, intelectuales y muchos otros han prestado su voz a esa exigencia popular que el discurso y el proyecto de ley del presidente expresan cabalmente. Además, Ávila Camacho ha explicado con gran precisión nuestra actitud. No declaramos la guerra, porque hacerlo no es un acto de nuestra voluntad, sino que formalizamos un estado de guerra que se nos ha impuesto agrediéndonos. Bueno, entonces es una lectura breve, pero nos ayuda a reflexionar sobre este gran tema de la Segunda Guerra Mundial y el contexto en el que estamos trabajando, así como para activar ciertos conocimientos. Así que veamos, son unas preguntas breves. Vamos a ver aquí el cuestionario, se saltó. Pregunta número 1. ¿Qué países estaban en guerra? Inciso A. Las potencias del eje contra los aliados. B. Los estados totalitarios contra las democracias. C. Los países del bloque oriental contra los del bloque occidental. Con base en lo que leí, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta? Anoten en su papel, por favor. Son solo 4 preguntas. Número 2. ¿Cuál es la causa por la que México entró a la guerra? Por invitación del presidente norteamericano Roosevelt. B. Por el hundimiento del Faja de Oro y el Potrero del Llano. C. Por responder a un estado que le había sido impuesto. Pregunta número 3. ¿Cuál es la reacción de Alemania al recibir la nota de protesta de México? Pensar que a pesar de todo era una broma. B. Enojarse por pensar que habían faltado al respeto al presidente. C. Hundir otro buque tanque mexicano. Pregunta número 4. ¿Cuál fue la reacción de la sociedad mexicana al respecto? Trató de impulsar la negociación para evitar la guerra, criticó la postura beligerante del presidente o se unió para apoyar al presidente. Bueno, con base en la lectura de esta nota periodística de 1942, vemos que, bueno, la Segunda Guerra inició en el 39, pero es hasta el 42 que México va a entrar. Aquí vemos que los países que estaban en guerra, pues bueno, eran las potencias del eje contra los aliados. En la 2, ¿cuál es la causa por la que México entró a la guerra? Por el hundimiento Faja de Oro y por el Potrero del Llano, ¿sí? Debido a estos fueron como los catalizadores para que México se viera obligado a entrar en esta guerra. ¿Cuál es la reacción de Alemania? Pues hundir otro buque mexicano. Ahí está. La letra C. Y en la pregunta 4, ¿cuál fue la reacción de la sociedad mexicana al respecto? Pues unirse para apoyar la postura beligerante del presidente, es decir, el inciso C. Veamos, de esta manera damos inicio para conocer cuáles son los bloques de aprendizaje. Ya hemos trabajado en Historia de México desde el México independiente, el proceso de conformación del Estado mexicano, que tiene que ver con todo este periodo de la Guerra de Reforma, las intervenciones, después el Porfiriato y la Revolución Mexicana, después los gobiernos postrevolucionarios que llegamos hasta Lázaro Cárdenas y la expropiación petrolera, ¿sí? Hasta el año de 1940. Aquí en el presente bloque abarcaremos el presidencialismo y la alternancia política, es decir, de 1940 hasta el 2018.
Los subtemas son los siguientes. El primero es aparente estabilidad de 1940 a 1970, que tiene que ver mucho con la cuestión económica. Después la crisis social, económica y política del 68 a 1982. Después la transición democrática de 1982 al 2000, es decir, estas reformas que se van a hacer para generar cambios en cuanto a las elecciones. Después la alternancia en el poder, la llegada de Vicente Fox, el periodo de Calderón y por último, México en el concierto internacional y las reformas estructurales. Tiene que ver con el periodo de Peña Nieto y las reformas estructurales que se realizaron durante su mandato. Entonces daremos inicio y aquí un poco para ubicarnos vamos a ver que va a ser la reconstrucción nacional, el tema central es historia de México contemporáneo, están los gobiernos de Díaz Ordaz que va del 64 al 70, pero que aquí pues lo que se va a destacar más va a ser el 2 de octubre de 1968, fecha emblemática de la represión estudiantil en Tlatelolco, la matanza de Tlatelolco. Después también vamos a tener el modelo de desarrollo estabilizador por Echeverría y López Portillo. Después la entrada del TLC con De la Madrid, del liberalismo económico de Salinas, después la democratización con Zedillo, que va a ser como un fortalecimiento de las instituciones electorales, y después la entrada de Fox y Calderón. Aquí después estaremos con las reformas gubernamentales de Peña Nieto, la crisis y el triunfo de Morena. Un poco como para ubicarnos, ¿no?, en el contexto. Aquí como a manera de un paréntesis meto esta diapositiva en la cual vamos a trabajar sobre el Partido Nacional Revolucionario, es decir, como cambió de nombre el PRI, es decir, primero surgió como el Partido Nacional Revolucionario, después como Partido de la Revolución Mexicana y por último Partido Revolucionario Institucional. Son como las etapas del partido hegemónico que estuvo por más de 70 años en el poder. Este fue fundado en 1929 con la intención de dotar al gobierno de un programa de acción, designar a los candidatos a la presidencia y unir así a las diferentes facciones revolucionarias. Recuerden que todo este proceso viene desde calles, así como disciplinar a los políticos para que se apegaran a las decisiones del partido. Después ya con Cárdenas se va a tomar un nuevo rumbo en el partido, ya estando calles fuera, va a nombrarlo Partido de la Revolución Mexicana. Aquí él va a buscar representar a los sectores obrero, popular, campesino y militar. Y el sistema político se construyó de tal forma que todo el poder recayera en el presidente. Sin embargo, vamos a ver que con el paso de los años, pues, sobre todo va a ser de índole popular el partido y el perfil militar, pues se va a ir desdibujando. Vamos a ver que el último presidente de corte militar pues va a ser el que va a estar de 1940 a 1946. Vamos a checar que pues aunque el partido va a cambiar de nombre, pues la transformación aquí en el 46 va a tener sobre todo mucho que ver con la idea de modernizar al país. Entonces, de esa misma manera, pues el partido tenía que modernizarse y el partido se va a desligar un tanto de la política y de la figura de Cárdenas. Por eso va a hacer este cambio como muy pronto del nombre del PRI, que se va a mantener hasta la fecha. Introducción. Aquí pueden ver en la imagen pues así unas caricaturas de los diferentes presidentes desde el 34 hasta el 70. Desde que se termina la lucha armada de la Revolución Mexicana, pues bueno, fue necesario construir un nuevo sistema político. Aquí estamos como retomando un poco y se va a fundar el partido político en 1929 que va a controlar las elecciones y va a garantizar la sucesión presidencial de su candidato, ¿sí? Dicho partido implementó prácticas para no ser desplazado del poder. Sin embargo, pues la oposición fue inevitable y fueron surgiendo nuevos partidos como el PAN. El partido hegemónico logró colocar
a todos sus candidatos en la presidencia desde 1929 hasta el 2000, lo que logró a través de mecanismos como el presidencialismo, el corporativismo, que tiene que ver con todos los sindicatos y el control de estos sindicatos, la persecución de los opositores y fraudes electorales. Bueno, pues lo que vamos a hacer aquí en esta clase va a ser abordar la consolidación del Estado mexicano desde el último gobierno militar, es decir, de Manuel Ávila Camacho, enseguida la llegada del PRI en 1946, el modelo de desarrollo estabilizador hasta Díaz Ordaz, y después a continuación el movimiento del 68, los gobiernos de la llamada docena trágica de Echeverría y Portillo, el parteaguas que significó el sismo de 1985, la puesta en marcha del liberalismo económico, la firma del Tratado de Libre Comercio, la alternancia en el poder en el año 2000 con Vicente Fox para culminar con las reformas estructurales de Peña Nieto, ¿sí? Esta va a ser como van a ser las temáticas que vamos a desarrollar, ¿sí? A continuación, desarrollaré los siguientes temas. Bloque 5, presidencialismo y alternancia política. Bueno, aquí en la imagen, pueden ver a Díaz Ordaz, a Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Salinas, Zedillo, presidentes de 1964 hasta el 2000. ¿Pueden distinguir los temas o los diferentes subtemas con el número? Los voy a ir marcando de esta manera y en mayúsculas para que no se confunda con los subtemas o los siguientes paréntesis, ¿no?, que se van a ir desarrollando. El número 1 es aparente estabilidad 1940-1970. La Segunda Guerra Mundial tuvo un efecto evidente sobre México. La participación directa de nuestro país como consecuencia del hundimiento de los buques petroleros fue casi simbólica y se redujo al envío del Escuadrón 201. La influencia económica generada por el conflicto bélico transformó de forma notable el rostro de nuestro país. A partir de entonces, la industrialización cobró mayor importancia y comenzó a desplazar a las actividades agropecuarias. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, se registró un notable crecimiento económico en todo el mundo. Y en el caso de México, entre estos años hubo un extraordinario crecimiento en los indicadores económicos, se incrementó la industrialización y la modernidad se hizo presente en la vida cotidiana de todos los mexicanos. Un símbolo de este proceso en la capital fue la construcción del entonces rascacielos más alto, la Torre Latinoamericana. Aquí pueden verlo en una ilustración muy moderna, pero que me gustó mucho. Miren, sobre todo aquí es importante que veamos el contexto, es decir, las transformaciones que se dan. El México que conocemos hoy ha sufrido bastantes cambios y un origen de la economía en la que nos desarrollamos actualmente viene de estos años. México se vio obligado a entrar al concierto de las naciones con la Segunda Guerra Mundial, a industrializarse, y esto le generó un crecimiento que benefició en su momento a la sociedad, pero que también se fueron generando ciertas transformaciones, es decir, la vida ya, en 1940 se desarrollaba sobre todo en el campo y para 1970 en la ciudad. Veamos por qué. El modelo de sustitución de importaciones es un modelo que se adoptó por el contexto de la guerra. Era necesario que se produjeran en el país los bienes que ya no se podían importar. La industria a nivel internacional cambió, se estaban enfocando sobre todo en el desarrollo armamentista. De este modo se inició un proceso de modernización apoyado en la industria. Una característica fundamental del modelo es el proteccionismo, es decir, el apoyo a la industria nacional, evitando el ingreso de los productos extranjeros, y así se transformó en un elemento fundamental para apoyar la industrialización y el crecimiento de la industria mexicana. También se va a firmar un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y México en diciembre de 1942. Este acuerdo fue de tipo comercial.
se acordó que se reduciría la deuda externa mexicana, que los norteamericanos se iban a comprometer a comprar las materias primas producidas en México, y este acuerdo diplomático pues tuvo una influencia en la modernización industrial de nuestro país. En este mismo marco se va a realizar el programa Bracero, que si bien desde antes ya había migración de mexicanos hacia Estados Unidos, pero aquí se va a permitir que del 42 al 64 ingresen trabajadores mexicanos de manera legal, de forma temporal, sobre todo en las tierras agrícolas del sudoeste norteamericano. Y como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, los productores solicitaron el ingreso de trabajadores por la escasez de mano de obra. Y esto pues va a generar todo un fenómeno de una gran presencia mexicana en el país vecino, que pues está hasta el día de hoy. ¿Qué presidentes hubieron en este periodo, en estas 3 décadas? Bueno, primero estuvo Ávila Camacho, después Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, todos por el partido en el poder, es decir, el PRI. Y a pesar de que el sistema político se construyó para fortalecer la figura del presidente, es decir, el presidencialismo, y su partido controló la situación del país, pues y se evitaron levantamientos armados, los métodos empleados por el PRI causaron inconformidad en la sociedad. Era inevitable, ¿no? No se admitía la crítica y fue evidente que el partido no estaba dispuesto a perder el poder. Sin embargo, los primeros opositores comenzaron a manifestarse y hubo quienes enfrentaron al candidato oficial en la presidencia, pues presentando a sus candidatos, ¿no? Aunque era difícil registrar partidos, se fue haciendo de poco a poco. Uno de ellos fue el PAN. En la imagen, bueno, ahora hablaremos de la imagen, primero el texto. Vemos que en estas 3 décadas, del 40 al 70, nuestra sociedad experimentó grandes cambios, no solamente económicos, políticos, desde una notable explosión demográfica, es decir, pasaron de ser 20 a ser 50 millones de mexicanos, hasta transformaciones culturales, el papel cada vez más relevante de las mujeres en la política y la economía. En 1953 se aprobó el voto femenino, y esta imagen que ven al fondo es el día que fueron a votar en 1955 por primera vez, y así también se va a dar un importante proceso de urbanización. Enseguida les voy a presentar una gráfica. En cuanto al arte, el cine fue la industria que recibió el mayor impulso, lo que dio lugar a la época de oro del cine mexicano. La cultura fue apoyada por el Estado con campañas de alfabetización, se construyeron universidades, también la vida cotidiana de los mexicanos tuvo importantes cambios gracias a los medios masivos de comunicación como la televisión y la radio, al ingreso al país de nuevas tendencias musicales y el desarrollo de espectáculos deportivos que fueron bien recibidos por los mexicanos. Esta es la gráfica que les comentaba. Observen esta gran transformación que se da entre 1940 y 1970. La población pasó de ser eminentemente rural a ser eminentemente urbana, es decir, el campo mandó muchísima población a la ciudad debido a todas las transformaciones que estamos hablando, la industrialización, los medios de comunicación, a un mayor apoyo a la industria que al campo. Entonces, esto se ve reflejado en un cambio en la vida de los mexicanos que se dio en este corto lapso. Veamos el segundo tema, crisis social, económica y política. Si bien había habido mucho crecimiento económico, pues aquí vamos a rememorar un poco que desde 1940 pues también surgieron movimientos sociales que demandaban mejores condiciones de vida. Estos grupos fueron de obreros, campesinos, profesores, médicos que se manifestaron. Sin embargo, pues todos fueron reprimidos por el gobierno. El autoritarismo se agudizó con la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz. Durante ese sexenio surgieron un gran número de protestas estudiantiles en diferentes estados como Michoacán, Puebla, Nuevo León, Durango y particularmente en la Ciudad de México, en la cual se desarrolló un movimiento conformado por estudiantes de la UNAM y del Politécnico.
A este movimiento se unieron diferentes sectores como profesores, intelectuales, obreros, profesionistas y hasta amas de casa, y algunas organizaciones de izquierda. La movilización estudiantil culminó con la represión por parte del gobierno el 2 de octubre de 1968. En el fondo pueden ver la imagen de las Olimpiadas que también fueron en ese mismo año. Enseguida veremos un video sobre 1968, es muy breve, pero les recomiendo que si les interesa el tema, pues vean, hay muchísimas películas, documentales, libros, artículos y hasta un museo llamado Memorial del 68, ubicado en el lugar de los hechos, en Tlatelolco, se los recomiendo bastante, es una exposición o una serie de exposiciones muy pues con mucha información, pero también que generan conciencia y pues la verdad es que es una exposición bastante fuerte, pero nos ayuda a sensibilizarnos sobre lo que se vivió la noche del 2 de octubre de 1968. Entonces veamos pues este breve video para conocer un poquito más, de manera sencilla y breve. El 2 de octubre de 1968, un mitin de estudiantes fue reprimido por el ejército en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, luego de un par de meses de manifestaciones que se originaron tras una riña entre estudiantes en la que intervinieron los granaderos el 22 de julio. Ese 22 de julio de 1968, alumnos de la Vocacional 5 se pelearon con los jóvenes de la preparatoria particular Isaac Ochoa Terena, en la Ciudadela. Al otro día, los jóvenes de la prepa particular buscaron cobrar revancha a los del Politécnico, pero en la refriega intervino el cuerpo de granaderos que golpeó a varios jóvenes. Para los politécnicos ese hecho provocó indignación, por lo que convocaron a una marcha el 25 de julio. Las manifestaciones continuaron, pero el 30 de julio, un bazucazo en la enorme puerta de la entonces Preparatoria 1 de la UNAM en San Ildefonso la dejó hecha pedazos, lo que desató la ira de los universitarios, porque además, en esa ocasión, el ejército intervino, supuestamente a petición del regente Alfonso Corona del Rosal. El ejército entró a las preparatorias 2 y 3 y en las vocacionales 2 y 5, sacaron a varios estudiantes y los detuvieron, lo que provocó que facultades de Ciudad Universitaria se sumaran a un paro iniciado en las prepas y vocas. El 1 de agosto, el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, convocó a una marcha para unir a universitarios y politécnicos en contra de las acciones policíacas y castrenses en contra de los estudiantes. A partir de ese momento, el movimiento universitario definió su pliego petitorio y posteriormente, el 13 de septiembre, se realizó la Marcha del Silencio, una de las más concurridas y llamativas, pues los estudiantes se taparon la boca y llevaban velas sin hacer ruido. El 19 de septiembre, los soldados ingresaron a Ciudad Universitaria, violando la autonomía universitaria. La Secretaría de Gobernación, a cargo de Luis Echeverría, aseguró que la acción se debía a que los estudiantes realizaban actividades que no eran académicas. El 24 de septiembre, el ejército tomó el casco de Santo Tomás y Zacatenco, las dos unidades más importantes del Politécnico. El 2 de octubre, cerca de 5,000 personas se congregaron en la unidad habitacional de Tlatelolco para escuchar el mitin del Consejo Nacional de Huelga, que exigía, entre otras cosas, la desaparición del cuerpo de granaderos y que se liberara a los estudiantes que habían sido detenidos en manifestaciones previas. En el lugar, había francotiradores desde los balcones y azoteas de los edificios. Los militares iban por los dirigentes estudiantiles que se ubicaron en el balcón del tercer piso del edificio Chihuahua. En la Plaza de las Tres Culturas dispararon sin pausa. El fuego más intenso lo hicieron desde los edificios Chihuahua, 2 de abril, Iste, Molino del Rey y Revolución de 1910. Además, murieron muchos estudiantes. Faltaban 10 días para la inauguración de los Juegos Olímpicos y desde el gobierno se orquestó ese 2 de octubre una matanza para parar el movimiento estudiantil de 1968. La masacre de Tlatelolco es un ejemplo de la impunidad del gobierno,
que nunca encarceló a los responsables y que en complicidad con los medios de comunicación manipuló la información sobre lo que había sucedido para justificar sus acciones. Sin embargo, este acontecimiento sentó las bases de la apertura democrática del régimen priista. En el fondo pueden ver una imagen de México 68 con los logos de las Olimpiadas. Es un tanque, es el símbolo de la represión, pero lo menciono porque hay una gráfica impresionante que se va a generar para manifestarse, panfletos, estas imágenes se pegaban en las calles, es decir, llegaron las Olimpiadas y se buscó limpiar toda esta expresión, pero fue una manera de manifestarse de manera gráfica acerca de la inconformidad sobre esta masacre y sobre esta represión en la cual participaron los medios de comunicación, y bien a bien pues no se puede saber la cifra de gente que murió asesinada en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Entonces es todo un tema, pero es bien importante no perder de vista que justamente este momento va a como abrir los ojos de la ciudadanía a exigir unas elecciones limpias. Es un proceso largo que va a durar más de 30 años, pero que va a iniciar en este momento. Entonces, para que lo tengan como muy bien ubicado, y que yo sé que ahora vemos de manera normal el proceso electoral, pero no siempre fue así. Siempre estuvo como muy controlado por gobernación y por presidencia. También en este marco van a surgir movilizaciones sociales conocidas como guerrillas en los años 70. En el ámbito mundial había mucho movimiento, es decir, el mundo estaba polarizado por la Guerra Fría, que fue un movimiento, la Guerra Fría es un concepto para explicar que no hay un enfrentamiento bélico directo, pero sí hay un enfrentamiento ideológico y político entre dos bloques. Por un lado, los capitalistas y los comunistas. Los capitalistas pues, representados sobre todo por Estados Unidos, y los comunistas por la URSS, o Unión de Naciones Soviéticas, ¿sí? De Repúblicas Soviéticas, perdón. Y estos últimos, bueno, se organizaron en agrupaciones populares como sindicatos o clubes estudiantiles, de los cuales más tarde saldrían algunas organizaciones guerrilleras. En México, tales décadas se caracterizaron por la inconformidad social que se manifestó por medio de las manifestaciones estudiantiles, así como con el surgimiento de movimientos guerrilleros rurales y urbanos en todo el país. Pero bueno, aquí destacaron mucho los de Guerrero. En las imágenes pueden ver a Lucio Cabañas del lado izquierdo, y del lado derecho a Genaro Vázquez. El significado del periodo denominado Guerra Sucia aquí en México se definió por la respuesta del gobierno ante la oleada guerrillera, es decir, la represión. Usaron prácticas como el secuestro, la desaparición forzada, la tortura, la mutilación y el asesinato de integrantes de la guerrilla o de sus familiares. Es decir, fue un momento muy oscuro de nuestra historia mexicana, conocido como Guerra Sucia, contra la guerrilla, que es esta forma de manifestar, pues sí, de hacer como guerra al gobierno, pero desde las montañas o desde el anonimato, a través de una lucha armada. En pequeñas células, obviamente. Aquí vamos a mencionar también un tema muy importante, es que para el 29 de enero de 1970 se va a dar una reforma a la ley electoral, en la cual se va a otorgar el voto a los mexicanos, a las y a los mexicanos desde los 18 años, ya que antes de esta ley pues se podía votar a partir de los 21 años y de los 18 si eran casados, ¿sí? Veamos, hacia la década de 1970 comenzaron una serie de reformas que han democratizado paulatinamente los procesos electorales, pero no fue una decisión del gobierno, fue la decisión civil, que quede eso sí como muy claro, que la sociedad civil
intervino en estos cambios por medio de los movimientos que ha organizado para mostrar su inconformidad con el sistema político. La ciudadanía ha exigido procesos más transparentes en los cuales tenga participación y pueda elegir la corriente política que mejor represente sus intereses y necesidades. Entonces, así va a llegar también este par de presidentes, Luis Echeverría y José López Portillo, conocidos popularmente como la docena trágica por la crisis económica que se generó en este periodo. Después del crecimiento estabilizador, estos sexenios, por ejemplo el de Echeverría, va a iniciar el desastre económico en este país que ha derivado también en la crisis política, social y moral y de seguridad. Pues vamos a ver que 4 millones de mexicanos engrosaron las filas de los cinturones de miseria alrededor de las urbes. Popularmente se le conoce como docena trágica a estos sexenios populistas, demagógicos e ineficaces, caracterizados por la debilitación de las finanzas, por la devaluación del peso, la caída del precio del petróleo, un estado endeudado, menores ingresos y para 1982 el desplome de la economía mexicana, la inflación y la expropiación de la banca. Entonces, bueno, todo este conjunto de problemáticas se van a heredar al siguiente gobierno. En el cual, pues bueno, aquí ya va a estar de la Madrid, el tema número 3 es la transición democrática que se vivió entre 1982 y el año 2000. Se va a transitar, porque, bueno, sí, democrática porque se van a robustecer y a fortalecer las instituciones electorales, pero también se va a pasar en el ámbito económico del Estado benefactor mexicano, que protegía a la población, a los sectores populares, dando educación, sobre todo salud. Todas estas organizaciones como el IMSS surgieron en esos años. Se va a buscar la alfabetización, etcétera, etcétera. Es decir, es como un estado protector, ¿no? También todo lo que estábamos viendo de la protección a las importaciones, es decir, que no entrara cualquier producto, que México fuera un productor. Eso se dio durante estos años, pero se va a sustituir por el neoliberalismo, que fue una transformación económica, política y social en el país, la cual se define por la privatización de los servicios que antes eran públicos. Y es un proceso, pues, que a la fecha está ya muy avanzado, pero que empezó en estos momentos. El fin del Estado benefactor sucedió en 1983, durante la presidencia de Miguel de la Madrid, cuando el país, ante una crisis económica que estamos viendo que venía de los periodos anteriores, adoptó un modelo económico nuevo, conocido como neoliberalismo, iniciando un gradual desapego por parte del Estado respecto a las políticas de seguridad social y pública. También se aceptó la venta a particulares de sectores y empresas cuya administración con anterioridad correspondía al Estado, como las televisoras, ¿sí? Es decir, el Estado se va a ir deslindando de muchos temas para irlos mandando a privatizar o a la iniciativa privada. Sí, en la imagen pueden ver a Adela Madrid, que gobernó de 1982 a 1988, después a Carlos Salinas, que gobernó del 88 al 94, y el último presidente priista de esa gran ola hasta del 94 al 2000, Ernesto Zedillo. Aquí, bueno, esta es una caricatura sobre el neoliberalismo, que pues el paso a este nuevo modelo fue una respuesta, obviamente, de la fuerte crisis por la que atravesaba el Estado, pero pues este Estado mexicano fue incapaz de sostener su economía, por lo que adoptó un sistema económico que daba prioridad al libre comercio, la exportación de productos que antes se producían en el país y al apoyo a la iniciativa privada. Atrás quedó el Estado benefactor, que controlaba la economía, generaba apoyo a la salud y a la educación. ¿Sí? Entonces estamos viendo transformaciones muy fuertes en nuestro territorio mexicano para esos años.
Así van a llegar entonces las elecciones de 1988. Estas mostraron que a pesar de que las leyes existentes, el partido en el poder podía llevar a cabo fraudes para que ganara su candidato. La Secretaría de Gobernación era la encargada de organizar las elecciones y el día de la votación se anunció que se había caído el sistema, es decir, que dejaron de recibirse los resultados de las casillas. Los candidatos eran Salinas de Gortari por el PRI, Cuauhtémoc Cárdenas del Frente Democrático Nacional, Manuel Cloutier del Partido Acción Nacional, Rosario Ibarra del Partido Revolucionario de los Trabajadores. La oposición sospechó que el ganador realmente había sido Cárdenas, lo que impulsó numerosas protestas por parte de la oposición y la sociedad civil. Dicha situación obligó al gobierno a impulsar nuevas reformas. Una nueva ley de procedimientos electorales se promulgó entre 1989 y 1990. Así es que va a surgir lo que conocimos mucho tiempo como IFE, que va a ser el Instituto Federal Electoral y después el Tribunal Federal. La nota de la jornada pueden ver aquí en el encabezado: PRI, triunfo contundente, fue lo que dijo sobre las elecciones. Fraude, dice la oposición, y pruebas, exige Bartlett. Bueno, entonces este es el contexto con el cual llega Carlos Salinas de Gortari al poder. Vamos a ver que 1994 fue un año durísimo, o sea, a quien sea pregúntele, hubo muchísimos cambios. Se va a dar la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, lo cual va a iniciar una nueva etapa de la economía. Se fomentó el desarrollo de la política de importaciones, admitiendo la entrada al país de productos extranjeros y el abandono del apoyo a los sectores industriales mexicanos que fabricaban productos para el consumo local. El neoliberalismo provocó consecuencias políticas, económicas y sociales. Una de las más drásticas fue la devaluación del peso frente al dólar. También el crecimiento del desempleo y el surgimiento de movimientos opositores al neoliberalismo, como el del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que declaró la guerra al ejército y al ejecutivo. La guerra duró 11 días, pero su impacto fue profundo y pues exigían el cumplimiento de sus demandas en temas de educación, salud, política, etcétera. Fue un movimiento que impactó a nivel internacional. En 1994 también fue asesinado el candidato del PRI, Luis Donaldo Luis Colosio. El peso se devaluó, como ya lo había dicho, el desempleo se incrementó, la deuda política también. Entonces fue un año muy, pero muy complicado. Sí, también se va a venir entonces, entra al poder Ernesto Zedillo y se va a dar la crisis económica, inevitablemente. O sea, en realidad él recibió el país ya en crisis. El principio económico de la administración zedillista se topó con el legado salinista, que fue conocido como los errores de diciembre, de los que se responsabilizó el secretario de Hacienda, Jaime Serrapuche. La situación económica del país era tan alarmante que se recibió auxilio financiero japonés con la negociación de un crédito que representó una mayor apertura y consolidación de las relaciones comerciales, pero que también significó una solución parcial a problemas financieros a corto plazo. Y se comprometió el desarrollo económico del país en prospectiva. La democracia estuvo llena de dificultades, comentando con las discrepancias que surgieron entre partidos y en el propio PRI. El proyecto de reforma política respondió al propósito de superar la crisis de confianza de la opinión pública que estaba manifestando frente a la secuencia de gobiernos priistas que habían provocado la aparentemente insuperable crisis a la que se enfrentó el país para esos años. O sea, la situación era muy complicada, por eso me gustaría que vieran. Vamos a ver solamente un fragmento de este video, pero es muy interesante porque nos muestra justo qué significó el año de 1994 para la historia de nuestro país. Así que bueno. El 1 de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de forma simultánea comenzaba también el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. De alguna forma, ese mismo día se mostraba de manera muy clara dos caras de una misma realidad que vivía México. ¡Tierra y libertad! ¡Globalización y empresas! ¡Fuera el autoritarismo y el despojo! La empresa privada es lo más eficiente para hacer riqueza. ¡Ya cállate! No, cállate tú.
El 94 fue un año de elecciones presidenciales, pero esas fueron manchadas por el asesinato del candidato del PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosio Murrieta, el 23 de marzo, lo que desencadenó un ambiente de incertidumbre y de salida masiva de divisas, por lo que en plena crisis la Secretaría de Hacienda recurrió a la emisión de tesobonos, que eran certificados gubernamentales que se vendían a los inversionistas que se pagarían en dólares, sin importar el tipo de cambio, y que además otorgaban una tasa de interés muy superior a la del mercado internacional. Con ello, México adquirió una deuda por 29,000 millones de dólares. Los tesobonos eran una medida desesperada para mantener la estabilidad económica durante la crisis, y también para mantener la opinión popular de optimismo de la economía. Las elecciones estaban en puerta, y hacer una devaluación prematura seguramente hubiera significado la derrota del PRI en la elección del 4 de julio, en la que al final resultó ganador Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo tomó posesión el 1 de diciembre de 1994 y anunció que la política económica sería la misma durante 1995. Esto levantó suspicacia entre los inversionistas, que rápidamente comenzaron a retirar divisas del país y a cambiarlas por tesobonos. Para el 19 de diciembre, el gobierno se reunió con el sector empresarial y allí acordaron la devaluación del peso. Al día siguiente se hizo el anuncio oficial y para el 21 de diciembre ya habían salido de golpe más de 100 millones de dólares de las reservas del país. ¡Oh no! ¡Todo se cae a pedazos! ¡Se cae a pedazos! Con la incertidumbre por el EZLN, el asesinato del candidato del PRI y finalmente el anuncio público de una devaluación en diciembre, se hizo merma durante todo el año de las reservas internacionales mexicanas, llegando de tener 24,000 millones de dólares a inicios del año y terminarlo con tan solo 6,200 millones. Esto además agravado por los tesobonos, que eran deuda en dólares que el gobierno no podía pagar. De golpe, el precio del dólar pasó de 3.44 a 5.10 pesos. Se implementó el IVA con un 15% de impuesto a prácticamente todos los productos y servicios. El gobierno contrajo su actividad y se subieron con fuerza las tasas de interés, lo cual significó un golpe devastador para cualquiera que tuviera un crédito. Con los nuevos intereses jamás podré pagar esta casa. Y yo tendré que devolver mi bello auto. Ya mejor me voy para Estados Unidos. Y ya no podré ver siempre en domingo. De golpe el costo de la vida prácticamente se duplicó. Los planes de crecimiento se desvanecían y las deudas para todos se hicieron prácticamente impagables. Esto último generó una crisis aún mayor dentro de los bancos que habían prestado muchísimo dinero y ahora al mismo tiempo ya no recibían pagos por parte de sus deudores, por lo que la gente que tenía allí ahorrado su dinero no podía acceder a él por falta de liquidez. Ahora sí metimos bien la pata. Seguro que ya no nos salvamos de esto. ¿Qué pasará con México? ¿Conseguirá el dinero para salir de sus deudas? Ahora veremos el tema 4, alternancia en el poder, del año 2000 al 2012, en el cual se va a abarcar la presidencia de Vicente Fox y la de Enrique Peña Nieto, perdón. Miren, pues bueno, a lo largo de las décadas de 1990 y del 2000 se impulsaron nuevas reformas encaminadas a definir las funciones del Instituto Federal Electoral y la participación ciudadana en los comicios. La población había obligado al gobierno a volver cada vez más transparentes los procesos electorales, hasta llegar al punto de reconocer la llegada del PAN a la presidencia de la República en el año 2000. Por primera vez, la elección presidencial fue conducida por un IFE sin control gubernamental, ciudadanizado en su totalidad. Eso fue algo sin precedentes. Se alcanzó por fin aquello por lo que se luchó por décadas. El PRI perdió y se vio obligado a aceptar la derrota. En México, a diferencia de varios países de América Latina, la alternancia en el poder, desgraciadamente, mantuvo una continuidad en el modelo económico. Con el PAN, el desempeño económico de México fue peor aún. Luego de haber iniciado un gobierno altamente aceptado y en el cual el país tenía serias expectativas, llegó a lastimar la esperanza del pueblo mexicano de un verdadero cambio, lo que motivó las elecciones presidenciales más controvertidas en lo que va del siglo XXI.
Es decir, se esperaba un gran cambio y sí, hubo un cambio de partido. Sin embargo, pues bueno, quiero que vean un extracto del canal Bully Magnets. Estos chicos, la verdad es que hacen videos muy interesantes, divertidos y aparte con buena información. Vamos a ver solamente un pequeño fragmento en el cual aparece Vicente Fox con el otro candidato Cárdenas, de Cuauhtémoc Cárdenas, y pues para que conozcamos un poco cómo fue que llegó al poder y cómo se desarrolló. Vamos a ver este video, es un video más largo, pero yo solamente aquí les pongo un pequeño extracto acerca del tema. Vamos pues a... Perdóname, no podemos estar a tu capricho. Vamos a lo que sigue. El viernes hacemos el debate. Hoy. El viernes. Hoy. El viernes. Hoy. No tenemos las condiciones. Ahí están. No, ahí no están. La jornada del 2 de julio del 2000 transcurrió sin problemas y Vicente Fox ganó la elección con 42% de los votos. La Bastida consiguió el 36% y Cárdenas el 16%. La victoria era clara y todos los partidos estaban de acuerdo con el resultado. Por su parte, las cámaras de senadores y diputados quedaron divididas en 3 y nadie tenía la mayoría absoluta. Había ganado el PAN, pero para gobernar iba a tener que negociar con todas las demás fuerzas políticas, cosa que también era una novedad en México. Es así que va a ser una complicación. Y bueno, básicamente esa es la historia de por qué hubo transición democrática en el 2000. Como les decía al principio, esto no se debe del todo al PAN o a Vicente Fox, sino que es el resultado de una serie de reformas muy lentas y de luchas sociales de la sociedad civil, que incluso costaron la vida a muchos luchadores sociales. Este cambio también fue consecuencia del desgaste del PRI y del autoritarismo que no pudo lidiar con las constantes crisis y desastres que ponían en jaque a la sociedad mexicana. Y finalmente es también gracias a la sociedad civil que activamente participó en los procesos electorales como su única vía de participación ciudadana. A partir de entonces, la política mexicana pasaría de un sistema de partido único a uno con muchos partidos. Esto traería muchas nuevas oportunidades, así como muchos nuevos problemas. También traería nuevas formas de corrupción y nuevas formas y artimañas para hacer fraudes electorales. En el poder, Calderón. Veamos un poco sobre su mandato, el cual inició con numerosas con numerosas protestas por problemas electorales. El candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador, no reconoció los resultados, alegó fraude, lo cual generó pues una polarización en los ánimos para esos momentos del año 2006. Después se viene la crisis mundial del 2008, la cual se originó en Estados Unidos y incrementó el precio de las materias primas, y como parte de la crisis en el mercado de los hidrocarburos y la crisis alimenticia mundial ocasionada por el alarmante deterioro del medio ambiente. Todo esto en el contexto pues también se le sumó el incremento de la delincuencia, que fue una consecuencia dolorosa del incremento del desempleo y el alcance del narcotráfico, pues que en esos momentos fue poco controlado y generó profundas problemáticas sociales y económicas. Recuerdo este sexenio como un sexenio el cual pretendió militarizar las calles, con una presencia muy alta del ejército en las calles, con un incremento de la violencia y del narcotráfico que no habíamos visualizado antes los mexicanos. Aquí vemos a un presidente que pretendió militarizar justamente, sí, en el 2008 el segundo de la llamada guerra contra el narco, sí, que fue lo que hizo Felipe Calderón, toda una campaña, gastó muchísimo dinero. Aquí menciona que cada mes gastaba más de 12 millones de pesos en anuncios en medios de comunicación, cuyo contenido desalentaba el consumo de drogas y difundía la idea de que se avanzaba en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, veamos en estas gráficas, en estos mapas, que bueno, a 6 años de declararse la guerra contra las organizaciones criminales, estas tienen más recursos, más armas, son más violentos y están en todo el país.
Así que bueno, vean la radiografía que se hacía hace 8 años, haciendo un mapa comparativo sobre la presencia en el 2006, ¿sí? De algunos, de 5 cárteles, para el 2012 ya eran 2, 4, 6, 8, 10 cárteles, y aquí ustedes pueden ver que la presencia de algunos se disminuyó, pero de otros se incrementó, como los Zetas, el cártel de Sinaloa, también del Pacífico Sur, y de los otros pues se vieron reducidos en esos años, pero entonces se fue cambiando, ¿no? Pero el narcotráfico estuvo mucho más presente para el 2012, es decir, esa guerra contra el narcotráfico pues fue un rotundo fracaso. Sí, que el narcotráfico, pues bueno, existía en nuestro país desde antes, pero aquí se incrementó la violencia de manera exponencial. En el último tema vamos a ver el tema número 5, México en el concierto internacional y las reformas estructurales, que va del 2012 al 2018. Bueno, aquí el tema de las reformas estructurales pues tratan de responder justamente en este concierto internacional a las exigencias del sector empresarial mundial y de los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, pues estos determinan las directrices que deben seguir los países para crecer y desarrollarse económicamente. Sin embargo, responden a la acumulación, más no a la distribución equitativa de la riqueza como fin último. Enrique Peña Nieto gobernó del 2012 al 2018 y, bueno, se presentó con el eslogan "Vamos a mover a México", haciendo referencia a todas las transformaciones que eran necesarias para que nuestro país respondiera a los requerimientos del mercado global. Las llamadas reformas estructurales fueron medidas de corte neoliberal que, lejos de propiciar el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos más empobrecidos y marginados, agravó su situación al afectar de forma negativa el ejercicio de los derechos humanos, particularmente los económicos, sociales, culturales y ambientales. En la imagen pueden ver que parte de esta campaña de Mover México, Peña Nieto está regalando televisores a personas de escasos recursos. Sin embargo, bueno, luego se vio que también hubo muchas cosas truculentas detrás de la empresa que fabricó estas televisoras, las estaba revendiendo con un nuevo sello y con una nueva marca. Hay notas periodísticas sobre esa polémica. En este marco se van a dar sobre todo 3 reformas: la reforma laboral, la reforma educativa y la reforma energética. Sí, esta reforma laboral va a permitir la subcontratación, haciendo más nebulosas las relaciones de trabajo. Se van a disminuir las obligaciones obrero-patronales que ya se habían ganado en muchas luchas laborales que se habían ganado anteriormente. Se va a dejando la responsabilidad de la seguridad social para los empleados, es decir, ya no se les va a dar seguro social a muchísimos trabajadores, se va a reconocer el pago por horas y pues muchos trabajadores van a trabajar más de 8 horas realmente, que era la jornada que ya se había ganado en una lucha pues de muchos años atrás. Cuando hay un conflicto laboral se limita el pago de salarios caídos a los de 1 año únicamente. Se va yendo en contra de las conquistas del movimiento obrero de una jornada máxima de 8 horas y un salario digno, la estabilidad en el empleo y la justicia laboral. Es decir, lo que impera actualmente es justamente la inestabilidad en el empleo y los pocos derechos laborales. Todo esto solo favorece a las empresas que buscan generar altos rendimientos a bajos costos, sacrificando las condiciones laborales de los empleados por acudir a acumular mayores ganancias. Cuestión que resalta cuando se sabe que México es de los países con jornadas laborales más largas y peor pagadas, es decir, explotación laboral, no otra cosa. Respecto a la reforma educativa, pues bueno, Peña Nieto decía que estar contra la reforma educativa era estar contra México, ¿sí? Pero bueno, aquí si vemos de fondo hay bastante información que respalda esto, es decir, la reforma educativa no tenía que ver con los contenidos en los planes de estudios ni con nuevas metodologías pedagógicas, sino con una medida de control laboral del gremio magisterial, es decir, era más de corte laboral que educativo.
¿sí? Los cuerpos docentes denunciaron desde esos momentos que la evaluación no correspondía con las condiciones de formación del magisterio y las diferencias regionales a las que se enfrentaban particularmente en las zonas rurales de alta marginación. Denunciaron que se invertía más en la evaluación que en corregir y subsanar los rezagos de infraestructura y equipamiento que padece o adolece el sistema público de educación. Y bueno, pues todos conocemos, ¿no? Tenemos algún referente sobre la educación pública en nuestro país y las carencias que tiene. La otra fue la reforma energética. ¿Sí? Se va a dar una intensificación del modelo extractivista en todo el mundo que busca explotar al máximo los recursos naturales como el agua, los minerales y los energéticos. La reforma energética en México debilitó la protección estatal en el sector de extracción y explotación energética, abriendo este nicho de mercado a los capitales privados, principalmente a los extranjeros, anteponiendo los intereses económicos a los derechos de pueblos, comunidades, incluso al cuidado y preservación del medio ambiente. Aquí en esta infografía pueden ver que, bueno, sí hay ahora precios competitivos, hay más empresas que están ofreciendo estos servicios, pero se va a dejar de contar con una industria nacional propia. El Banco de México tendrá que buscar otras fuentes para mantener sus reservas. Se va a dar un rápido agotamiento de las reservas petroleras, se va a dar un aumento de carga fiscal a Pemex, favoreciendo a las empresas extranjeras y, por último, la desaparición del dominio de la nación sobre las riquezas naturales, es decir, van ganando terreno las empresas extranjeras. Y a manera de reflexión, aquí unas pequeñas conclusiones y retomando lo que vimos en este rápido recorrido sobre un periodo bastante denso, pues, ¿no? Con muchos cambios y transformaciones, pues vemos que la historia contemporánea de nuestro país presenta las dificultades que se han enfrentado la sociedad. Abarcamos desde 1940, estando en plena Segunda Guerra Mundial. El último sexenio de corte militar, las transformaciones globales fueron aceleradas, se enfrentaron dos maneras de concebir el mundo y la economía, que fueron el capitalismo y el comunismo-socialismo. En México estuvieron presentes ambas corrientes. El 2 de octubre de 1968 significó un parteaguas que marca el inicio del proceso hacia la democracia. La ciudadanía exigió elecciones transparentes. Después de 70 años en el poder, el partido hegemónico perdió en el año 2000. La alternancia, lamentablemente, no significó un cambio de rumbo económico y social. Se continuó con la corriente neoliberal. Durante el periodo calderonista se acrecentó el problema del narcotráfico. Las reformas que llevó a cabo el nuevo PRI, con Peña Nieto en el Ejecutivo, debilitaron al Estado, fortaleciendo a las empresas privadas, generando un mayor descontento que condujo a los votantes a elegir a la alternancia. Andrés Manuel López Obrador se encuentra en su segundo año de mandato, en un contexto bastante complejo y la historia, pues bueno, nos permite comprender justamente los procesos de diferente índole. Así que bueno, aquí los invito a que analicen los conceptos que estuvimos presentando y a que sobre todo analicen su contexto, ¿no? El contexto de nuestro país y de su comunidad. Aquí están las referencias, pueden poner pausa y verlas con mayor calma. Sobre las que me basé para realizar esta clase. Pues muchas gracias. Mi nombre es Alejandra Ceja Magnot. Ha sido un placer impartir esta clase sobre nuestra historia contemporánea. La clase es creada para Grupo Saxum Humanidades 2.0. Hasta pronto. Que tengan un excelente